Me agregó una Miss Venezuela a Twitter. ¿Qué? Sí, una locura. Mirá. A ver. ¿Cómo se llama? Se llama Mónica Spear. La mina tiene 455.000 seguidores y sigue a 430 nada más, de los cuales me sigue a mí que tengo como 120. Hablé por tipo mensaje directo, ¿viste? Cuando dos personas se siguen. Mi amor, te escribiendo a mi Venezuela, eres famoso. ¿Y sabes qué? En 17 días te voy a ver. A Caracas. Destino final, pero paso por Bogotá. Mi nombre es Leandro Parodi. Viví 2 años en Venezuela y viajé a pasar las fiestas con mis amigos y mi novia. No soy periodista, no soy camarógrafo, tampoco estudié cine, pero tengo un mensaje. Y esta vez quiero que hagas el viaje conmigo. Entonces tienes que enfocar. Creo que el foco no está manual. Sí, quiero prepararles unas medialunas argentinas. Traer un poco de mi cultura. Aceite, harina, azúcar, polvo de hornear. Esencia de harina. Uno grande, uno grande. Solo tengo una pregunta. ¿Harina hay? Harina de trigo. Aceite sí. ¿Tampoco? Azúcar. Azúcar tampoco. ¿Polvo para hornear? Harina hay. Harina de trigo. Azúcar. Harina, azúcar. Esas cosas no existen. ¿Hay harina de trigo? Ah, disculpa. Estabas así como empichadito y dije... El McDonald's. ¿Qué es eso de perdí la habilidad de hinchar? Bueno, esta vez nos acompaña siempre. Cuarto centro comercial para ver si encontramos harina, ¿no? ¿Y leche de esa descremada? Nada. Eso cuando llegan siempre llegan las 8 o 9 de la mañana. Hay que madrugar aquí, que se en la puerta. ¿Aceite hay? Nada. Nada. Bueno, ok, seguiremos buscando, gracias. Supermercado número 5. Y ya lo digo cada vez más cansado. ¿Azúcar? no es necesario, porque yo llegó fue la semana pasada. La semana pasada. ¿Y el aceite? No llega. Llevamos aceite, llevamos esencia de vainilla, ahora tenemos que encontrar 3 cosas. La leche. Leche. Eso, bueno, eso es como hora, Sí. así. Estamos viviendo algo que no debemos. Pasamos escasez de harina, coño, que hay que comprar unas 4 harinas. Que no puede uno comprar más de 4 harinas porque ya está de vuelo. Y un café, imagínate, algo que anteriormente uno compraba libremente sin hacer cola ni nada. No, estamos limitados a todo, a la harina, al azúcar, a la harina pan, a la harina de trigo, a todo. Yo entré a comprar harina de maíz, que es la que hacemos las arepas. Claro. Cuando llegué ya se había llevado todo. Ah, ¿sabes en dónde hay? ¿Cómo es el supermercado que está? Ah, pero amor, ya no hay. De aquí que me llevamos ya no hay. Hay veces que veo las bolsas y me llevo hasta el supermercado. Voy como monitoreando las bolsas que llevan las bolsas. Un saludo para mi madre. Saludos de Venezuela. ¿Hace cuánto que están haciendo la cola acá? Bueno, mi amor, tenemos más de una. Sí que olvida. Aceite, viste, por... Tampoco. Y la última, azúcar. Por lo tanto, no se pudieron hacer las medialunas. Disculpen. Ok, guarda la cámara. Me encanta que queden así perfectitos alineados. Che, ¿vamos a comer? 10:34, restaurante cerrado. Vamos a buscar otro. Aquí se ve la seguridad como un gasto y no como una inversión. Ya hoy en día, si tienes tus buenos carros y tu broma, tú sabes que tienes que estar con un escolta, ¿verdad? Que así tienes que estar con un escolta, una broma.
Porque ahorita cualquiera te tiene un escorta. Y tú tienes que poner un escorta. Pero es que igualito, los tipos matan a los escortas. Mira, No, claro. La semana pasada salió en el periódico, muertos 3 escortas en diferentes circunstancias, ¿no? Porque los tipos andan buscando pistolas. Sí. Los malandros andan buscando pistolas. Y como los escortas no son ni policías porque no son policías. Claro. Policía, pero fueron policías, pero son Exacto, retirados. retirados. Y entonces, ¿qué carajo? Los matan y le quitan la pistola y chao. Pero una semana también que, ¿te acuerdas? Hace como 6 meses atrás, que mataron en una semana 9 escoltas. Mataron al escolta fulaneta, mataron al escolta fulaneta, mataron al Sí, sí, es que por eso te digo que ahí no hay pana, cualquiera, o sea, le llegó el momento y chao. Ahí no, Sí. se acabó la... Triste lo que está muy bien. Lo que no hay es que salir, o sea, cuidarse un poco, Sí, cuidarse un poco. Nosotros, por lo menos yo que vivo en ese barrio, yo llego y para mi casa. Escucho los tiros y ni me asomo. El siguiente día veré si... Sí. O llamo por teléfono, mira, ¿quién le dieron? ¿Me entiendes? Pero sí. Ah, mira, acá hay otro. El coyuco cerrado. Vamos a comer chino en Laikin, cerrado. Cuando el 95% de los homicidios no son investigados, no son castigados, alguien puede cometer 95 homicidios y al número 96 que lo atrapan. Entonces, si cada delito fuera investigado hasta obtener una condena, otra sería la situación. Digamos que las leyes no se cumplen. No hay justicia. La justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Entonces, si aplicamos eso a la realidad venezolana, que darle a cada quien lo que corresponde, definitivamente no se lo estamos dando. Porque no le estamos dando seguridad al ciudadano y no le estamos dando castigo al delincuente. Entonces, se podría decir que no se cumple. Lo del penal hay armas y bueno, ellos mismos, ellos son los que ellos tienen su ley ahí, cambiaron las leyes. Ya entonces son como dueños de la prisión, dueños ellos de la prisión, como que si fuera algo muy chévere, ¿me entiendes? Que ya no lo ven como hoy. No, prefieren estar presos, y ahí ellos gobiernan. Los palos grandes, como si fuera Palermo de Buenos Aires. Y fíjate lo muerto que está. Lo que hizo me lo mató porque quiso, ¿no? Porque el problema no era con él. Sí. Y así lo que... O sea, la vida no vale nada. El tipo está suelto. Eso es lo que hay que matarlo igualito. Conseguirlo por ahí matarlo. Hay mucha impunidad. No es que sea impunidad, sino que hay tantos casos que te dejan ahí acumulados tuyos y... Sí, pero te pones a ver impunidad, René, porque tú te pones a ver tipos que no... Sí, pero es lo que yo digo, mire, tenemos tanto expediente que... La persona que agarraban era picada en pedacitos. Y que la agarraban, ¿por qué la picaban? Porque por lo menos alguien cometía alguna falta, se metía con quien no debía, que abusaban, por lo menos llegaban y si tenían algo y lo agarraban lo que no era de ellos, bueno, y tiene que dejar que le pase, porque qué más, si se la ganó. 10:40 y vamos. Todos estos restaurantes también. Ahí Sushi Market, Ara. El único que queda medio abierto es para pedir una pizza en Domino, creo. Ok. ¿Qué recomendaciones darías para alguien que recién llega o alguien que vive? Por seguridad, primero no salir de noche, no salir después de las 6 de la tarde. Segundo, si sales acompañado. Tercero, no vengas a lugares como este. No te puedo creer. Lau, mataron a Miss Venezuela. 3 horas después por donde pasamos nosotros.